¿Cómo es posible de que alguien pida 3 millones de pesos para estudiar y termine debiendo 7 millones? El día de hoy te quiero explicar todo lo que necesitas saber para entender completamente el crédito aval del Estado, más conocido como el CAE. Y quédate hasta el final porque te voy a revelar todos los misterios y conspiraciones que existen detrás de este crédito que está dejando la embarrada a nivel político y en las casas de todos los chilenos. Así que no perdamos un minuto más y comencemos. Cuando yo ingresé a la universidad el año 2001, lamentablemente no existía una fuente de financiamiento universal para que todos pudiéramos estudiar en la universidad. De hecho, la gran fuente de financiamiento que existía hasta ese momento era el crédito solidario y era un financiamiento exclusivo de las universidades que pertenecían al Consejo de Rectores, por lo que aquellos estudiantes que estudiaban en universidades privadas no tradicionales se veían obligados en desembolsar grandes sumas de dinero para poder acceder a la educación superior. Ahora déjenme revelarles algo. Yo nunca pude optar a ese financiamiento porque estaba dentro de la brecha de los ricos supuestamente. Entenderán que para poder optar al crédito en esas oportunidades había que prácticamente mentir sobre tu situación económica. Yo al venir de un colegio privado automáticamente me descartaban de esa opción. Sin embargo, el hecho de haber ingresado a la universidad implicaba gastos tremendamente grandes para mi familia y de alguna manera tuvimos que suplir. De hecho, la gran alternativa que nosotros tomamos fue la de acceder a financiamientos privados en bancos. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente me endeudé para estudiar con créditos de consumo. ¿Era la mejor opción? Desde luego que no era la mejor opción. Era un crédito sumamente caro con tasas gigantescas que no se las recomiendo a nadie. Y además, era un crédito que tú tenías que empezar a pagar desde el minuto 1. Y no solo eso, terminando el año universitario, al otro año tenías que solicitar otro crédito. Por lo que si tu carrera universitaria duraba 5 años, tenías 5 créditos al final de dicho periodo que tenías que continuar pagando sí o sí. Sin embargo, esas cosas cambiaron el año 2006. Dentro de una de las reformas educacionales se propuso esta maravillosa idea de obtener financiamiento a tasas que parecían interesantes en su momento. Y para no ir más lejos, déjenme comentarles que esta era del crédito aval del Estado, que va entre el 2006 y el 2011, se le llamó la era de la usura, ya que las tasas de financiamiento iban desde el 5,3% hasta el 6% anual y para más remate en UF, una deuda mucho más cara que cualquier crédito hipotecario. Es aquí donde nacen los deudores eternos, porque técnicamente jamás terminarías de pagar una deuda y te lo voy a explicar más adelante de forma más matemática. Luego de la Revolución Pingüina se llegaron a acuerdos muy importantes y aquí comenzó la era de la reforma. El 2012 se acababa por ley la tasa usurera que había anteriormente y se estableció una tasa de interés de un 2% más UF anual. Aquí es donde el Estado comenzó a subvencionar la diferencia de tasas que existía durante la era de la usura. Aquí es muy importante resaltar esta etapa y este quiebre, porque muchos de los mitos que andan dando vuelta en las redes sociales tienen mucha relación a lo que pasaba antes de la era de la reforma. Y déjame dejarte muy en claro, tener un financiamiento de UF más 2% es uno de los créditos más baratos que podemos acceder en la actualidad. Pero eso no es todo. Si no sabes cómo hacer una buena inversión inmobiliaria, no te preocupes, porque quiero regalarte un curso completamente gratuito donde te enseñaré todo lo que necesitas para realizar una gran inversión inmobiliaria. Aprenderás a evaluar propiedades, calcular rentabilidades y otras cualidades que son esenciales para que toda inversión comience con un buen inicio. Y te aseguro que tendrás éxito en esa inversión. Simplemente haz clic en el enlace que verás aquí en la descripción o en el primer comentario acá abajito y yo personalmente te lo enviaré por WhatsApp. Aquí para entender cómo funciona este tipo de financiamiento hay que tener claridad absoluta de que consiste en una deuda en UF. Es por esta razón de que muchas personas se han quejado de que piden un determinado monto y terminan pagando más del doble al final de este periodo. Claro, hay que entender que vivimos una crisis inflacionaria terrible durante la pandemia. Llegó a estar el IPC alrededor de un 14% anual. Entonces, sí o sí, tu deuda va a crecer aunque la tasa de interés sea del 0%. Te lo explico en palabras más simples. Si tú pediste una deuda de 1 millón de pesos el año 2014, cuando la UF tenía un valor de 23.300 pesos, aunque tú hayas pedido ese millón de pesos como financiamiento con tasa cero, ese monto al día de hoy equivale aproximadamente a 1.760.000 pesos. Estamos hablando de casi un 70% de diferencia, solo y únicamente por aumento inflacionario. Pero eso no es todo. También existe un fenómeno llamado interés compuesto. Sí, exactamente, el mismo interés compuesto que se genera cuando tú eres capaz de invertir y
generar ahorro sostenido en el tiempo, aquí ocurre el efecto contrario, una deuda a tu nombre que está acumulando interés sobre interés cada año. ¿Qué quiere decir esto? De que el dinero que a ti te cobraron como intereses por el primer año de universidad, el año siguiente se va a acumular un adicional de un 2% por el total de la deuda, incluidos los intereses del año anterior. Te lo explico con números. Si tú el año 1 adquiriste una deuda de 100 UFs por concepto de endeudamiento universitario, tienes una deuda a final de año del equivalente de 102 UF por concepto de interés únicamente. Pero el otro año tienes que volver a endeudarte por unas nuevas 100 UFs, pero la deuda que tenías anteriormente de 102 UFs tienes que sumarle un 2% adicional, lo que sería el equivalente a 2,04 UFs extra que tendríamos que sumar, una diferencia adicional de 0,04 UFs. Claro, puede ser esto despreciable con los valores de la UF hoy en día. Estamos hablando de 1.600 pesos. Pero déjame decirte que aquí viene lo terrible, porque esto se va a acumular año contra año. Y tú esta deuda la vas a terminar de pagar en aproximadamente unos 15 años. Por lo que estos 1.600 pesos adicionales que tú tendrías que pagar por concepto de interés compuesto, se podrían convertir fácilmente en 30.000. Y mucho ojo, porque esto es solamente por un año de endeudamiento. Otra de las cosas que tenemos que entender para poder acceder a este financiamiento es que no te financian la carrera completa. Existe un término llamado arancel de referencia, que es el arancel máximo que deberían financiar las carreras en razón del CAE. ¿En qué consiste esto? Es una lista de cuánto deberían costar máximo las carreras universitarias. Esto no es un valor fijado por ley en donde les dice a la universidad qué tienen que cobrar. Simplemente les dice que la carrera X debe ser financiada como máximo por un determinado monto. Y esto va variando todos los años. Y la diferencia existente entre el valor del arancel universitario que cobra dicha universidad y el valor referencial debe ser financiado al contado mes a mes con las facilidades de pago que entregue la institución académica. Un ejemplo, pensemos que tu hijo entra a estudiar ingeniería civil en una universidad determinada y el arancel es de 5 millones de pesos anuales. Sin embargo, el arancel referencial que establece el Mineduc dice que esta carrera solamente puede ser financiada hasta 4 millones. Por lo tanto, el CAE le otorgará un financiamiento máximo de 4 millones por la carrera. La diferencia de 1 millón de pesos financiado por el apoderado o por el alumno. Y esto con las facilidades de pago que le entregue cada institución. Aquí te preparé un breve ejemplo de cómo funciona el CAE para entender toda la magia que hay detrás y por qué razón los valores están tan inflados y no sabemos por qué. Mira, en este ejemplo lo que yo hice fue pedir un financiamiento educacional por 1 millón de pesos durante 7 años. Esto lo hice pensando en un estudiante que haya estudiado una carrera de 5 años y tuvo la inmadurez de atrasarse algún periodo y terminó saliendo al 7º año. Por lo que cada año tuvo que endeudarse por 1 millón de pesos. Y esto no lo puse en UF, simplemente puse 1 milloncito de pesos. La percepción que tiene este estudiante es que se endeudó por 7 millones de pesos. Entenderán eso, ¿cierto? También entender de que hay un endeudamiento por una tasa de interés de un 2% anual en UF y por un periodo de 7 años. Otro antecedente muy importante, todos los cálculos yo lo hice pensando de que esta persona se endeudó el 2014, cuando la UF costaba 23.300 pesos. ¿Por qué lo hice con ese periodo? Para sacar toda la suciedad que podía generarse a través de la pandemia, porque la pandemia disparó la UF a 41.000 pesos, que son los valores que tenemos hoy en día, y eso distorsionaría mucho los números. ¿Cómo se explica este desarrollo de cómo haya avanzado esta deuda? En el año 1, claro, tú te endeudaste por 1 millón de pesos, eso lo pasamos a UF, y finalmente terminas adquiriendo una nueva deuda por los intereses cargados de una UF. Luego, en el año 2, vuelves a endeudarte por otro 1 millón de pesos, eso se pasa a UF y se recargan los intereses respectivos y ahora son 3 UF. En el año 3 ocurre exactamente lo mismo y quedamos en 5 UF hasta llegar al año 7. Quiero que notes el crecimiento de los intereses, cómo ha ido en aumento, porque no es un aumento lineal el aumento de los intereses como ha ocurrido con el endeudamiento, que es un crecimiento completamente lineal, porque el aumento de la deuda, que son las barras azules, son solamente de 1 millón de pesos año contra año, mientras que los intereses van creciendo de forma exponencial. Algunos datos a resaltar: al término del periodo la deuda queda en un monto de 265 UFs. Si multiplicamos eso por el valor de la UF del momento a 29.070 pesos, esto equivale aproximadamente a un monto de 7.700.000 pesos. Y aquí no estoy cargando los intereses. Además, por concepto de intereses acumulados, se deberán pagar 23 UF por dicho periodo. Por lo tanto, al término de dicho periodo tendría que pagar un total de 288 UFs, incluido la deuda junto con los intereses. Esto es mucho más alejado de los 7 millones originales que pedí. Y esto recién comienza. Además, tienes que entender de que existe un periodo de gracia que se le entrega a todos los estudiantes al término de su formación, que equivale a 18 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los primeros 18 meses que tú terminas la universidad, tú tienes la oportunidad de postergar esos pagos hasta 18 meses antes de comenzar a pagar. Pero mucho ojo, porque esto es una verdadera trampa, porque durante dicho periodo se siguen acumulando intereses. No es un periodo de gratuidad
el que te entregan. Una vez comenzado el periodo de pago, se estructura una tabla de deuda muy similar a la de un crédito hipotecario, en donde se te siguen cobrando intereses año contra año. Y el plazo total para pagar dicha deuda va a depender exclusivamente de cuánto es el monto por el cual tú te endeudaste. Estos plazos van desde los 10 años para las deudas más bajas hasta los 20 años para las deudas más altas. Sin embargo, para el caso de los desertores universitarios que no fueron capaces de terminar sus carreras, se le dan plazos entre 5 hasta 10 años para poder pagar dicha deuda. Claro, aquí había otro mito. Si tú desertabas en la universidad, no tenías que pagar nada, y eso la verdad que no existe. También se estableció después de la era de la reforma un pago escalonado que te permitía a ti durante los primeros años que no tenías tantos ingresos pagar una cuota más baja, equivalente al 80% de la cuota real que tú debías pagar, y a medida que iba pasando el tiempo esta cuota podía llegar al 120% de la cuota real. Esto entendiendo de que los primeros años no ganamos tanto y posteriormente empezamos a ganar más luquitas y así podemos pagar un poquito más. También se estableció un pago de cuota máxima. ¿Qué quiere decir esto? Que si la cuota que tú debes pagar es superior al 10% de tu sueldo líquido, el Estado te subvencionará la diferencia entre el 10% y el exceso, por lo que tú como mucho deberías estar pagando solamente el 10% de tu sueldo líquido. Ahora, mucho ojo, porque esto se debe postular cada año y existen procesos masivos que se deben hacer en febrero y en julio respectivamente, y el beneficio solamente dura 6 meses. Y mucho ojo, si llegas a estar moroso, olvídate de pedir estos beneficios, los pierdes completamente. Además, existe un beneficio en donde tú puedes congelar el cobro de este crédito durante 6 meses en caso de cesantía, pero esto lógicamente tienes que informarlo, no es automático. ¿Sabías que un 53% de las personas que ven el canal no están suscritas? Así que si te está gustando el contenido, por favor, suscríbete al canal y dale un buen like. Respecto a consecuencias legales, ya se habrán dado cuenta, en la noticia están bombardeando todos los portales respecto a lo que está ocurriendo de los embargos, por lo que yo hago un llamado muy personal a que por favor pónganse al día con esta deuda, porque lamentablemente ya estudiamos y nos endeudamos con esto y tenemos que hacernos cargo. Entendamos qué cosas no nos pueden embargar. Nuestra cama no nos puede embargar, nuestra ropa, nuestros libros de trabajo tampoco nos pueden embargar, la cocina y nuestro comedor tampoco es embargable, y también los sueldos comunes también están protegidos. ¿Qué cosas te pueden embargar? Y aquí es donde corremos peligro todos. Las propiedades, mucho ojito con eso. Los autos, mucho ojito también. Cualquier inversión que esté regulada por la CMF, depósitos a plazo, fondos mutuos, inversiones en bolsa, acciones en sociedades, saldos en alguna inversión fintech como Fintual, Rational, XTB, etcétera, etcétera. Todo eso es embargable. Las instituciones están obligadas a congelar dichos montos y a liquidar para pagar tu deuda. Y algunas excepciones financieras que no te pueden embargar, tenemos el AFP, y si te perdiste el video donde hablo relacionado con la AFP, te voy a dejar acá arribita las tarjetitas para que lo veas más tarde, o también lo puedes revisar aquí en la descripción. Y también el APB, que también hice un video especial que te lo voy a dejar en la tarjetita y en la descripción para que lo veas más tarde. A ver, como reflexión final sobre este video, quiero transmitirles que aún recuerdo cómo pensaba mi cabeza en esa época y era bastante inmaduro. Pensar en adquirir una deuda era algo lejano y adverso en mi cabeza como para determinar qué iba a ocurrir en el futuro. Por lo que estas decisiones hay que tomarlas con mucha seriedad desde un comienzo. Les pido por favor que los que son más grandes y tengan hijos de 18 años, que conversen con ellos en la mesa y entiendan lo que significa adquirir una deuda, independiente si sea universitaria o de cualquier tipo. Y si tú estás recién comenzando, tienes 17 años, 16 años y estás pensando en tomar el financiamiento como el CAE para poder acceder a la universidad, ten presente que requiere una responsabilidad tremenda. Es una deuda que va a vivir contigo por mucho tiempo y lamentablemente para muchas familias es un vehículo de movilidad social que nos va a permitir salir de nuestra situación socioeconómica y trasladarnos a un mejor pasar. Siempre mírenlo como una inversión, porque es una deuda gigantesca la que van a adquirir. Y si están pensando en estudiar formaciones que no tienen un buen pasar económico, piénsenlo 2 veces, porque endeudarse para estudiar algo que no te va a permitir pagar dicha educación, y lo entiendo, porque mucha gente tiene el romanticismo de querer estudiar una carrera bonita que le llene, que le apasione, como arte, música, y está bien, lo necesitamos en el mundo. Y lamentablemente nos tenemos que privar de eso únicamente porque vivimos en un país en donde la educación cuesta y cuesta muy caro. De la misma forma que toman la decisión de endeudarse con su tarjeta de crédito y no saben cómo utilizarla, desde luego les quiero dejar un video muy especial en donde les enseño cómo yo utilizo las tarjetas de crédito. Se los voy a dejar aquí en la tarjetita para que continúen viendo el siguiente video. Con eso me despido y les mando un tremendo abrazo. Que estén súper bien. Nos vemos.